Bien, muy buenas noches. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de la unidad 3. Antes de empezar vamos a hacer tablas y gráficos. Vamos a empezar con las gráficas de barras simples que, como habíamos mencionado, se utilizan para variables unidimensionales, es decir, cuando son una sola variable. Y podemos utilizar las barras simples y el pastel. Se utiliza entonces cuando queremos representar una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Y la información se dispone en frecuencias absolutas o relativas, es decir, en frecuencia, el número de casos que se presenta, y en porcentaje. Tenemos aquí un ejemplo. Investigadores desean conocer el comportamiento de la vulnerabilidad psicosocial en ancianos de un área de salud. Para ello aplican un cuestionario diseñado por el Dr. R. Pérez y obtienen los siguientes resultados. La vulnerabilidad psicosocial es una variable cualitativa que en este caso tiene 4 categorías. Tenemos la frecuencia absoluta, y vamos a calcular el porcentaje. Hay dos formas de calcular el porcentaje. Uno, yéndonos a inicio y a porcentaje. Primeramente remarcamos donde queremos que aparezca el porcentaje. Entonces vámonos acá. Elegimos la opción porcentaje. Y en este caso apretamos Shift igual la frecuencia dividido entre el total. Para que este total se mantenga constante, apretamos la opción F4. Y así tenemos que la vulnerabilidad psicosocial representa el 20% en la categoría ausente. Podemos reducir las cifras significativas a 1. No tenemos que volver a repetir la fórmula, sino que simplemente buscamos con el cursor que aparezca esta cruz en el extremo inferior derecho, apretamos doble clic y automáticamente se rellena todas las otras categorías. Esta es una forma de calcular el porcentaje. La otra es la siguiente. Igual nos vamos a, primeramente remarcamos con el botón izquierdo del mouse, nos vamos a inicio, desglosamos esta pestaña de formato de número y nos vamos y elegimos número. Entonces acá nuevamente Shift igual 20 por 100 dividido entre el total, 80. Como ese 80 se tiene que mantener constante, nosotros lo vamos a mantener constante apretando la tecla aquí F4. Enter. Y aquí también tenemos nuevamente 25%. Vamos reduciendo las cifras significativas, disminuimos los decimales. Nos vamos acá, esperamos que aparezca esta cruz, o de lo contrario podemos jalarla hacia abajo. El resultado es el mismo. Ahora sí, vámonos a
hacer el gráfico podemos utilizar esta tabla o esta otra tabla. Botón izquierdo del mouse, remarcamos, apretamos la opción control y remarcamos la otra columna donde se encuentra el porcentaje. El gráfico es un resumen del contenido de la tabla, no tiene que ser una copia fiel de la tabla. En el gráfico tratamos de resumir lo más destacable posible del contenido de la tabla. Entonces, el gráfico de barras simples es para variables cualitativas o cuantitativa discreta para una sola variable. Insertar gráficos. Aquí tenemos el gráfico de columna. Elegimos el diseño 2 que nos muestra los porcentajes. Podemos borrar el título aquí. Podemos ir cambiando de color dependiendo de lo que nosotros queramos demostrar. Podemos ir aquí cambiando de color. Y de esta manera tenemos un gráfico de barra simple. Podemos ponerle el título. Nos vamos aquí al recuadro, a presentación, herramientas de gráfico, presentación. Nos vamos a rótulo de ejes, título del eje primario, título bajo el eje. Podemos poner acá vulnerabilidad psicosocial. Nuevamente apretamos en el recuadro. Esta vez nos vamos a ir al título del eje vertical. Elegimos la opción título girado y aquí ponemos porcentaje. Y de esta manera ya tenemos identificada nuestra tabla. Hay aquí numerosas opciones de gráficos, como ustedes pueden observar, y dependiendo del que ustedes elijan, lo pueden representar en sus resultados. Entonces los gráficos de barras simples sirven para una variable. Otra alternativa también para una sola variable es el pastel. El pastel o torta. Entonces para el pastel o torta hacemos lo mismo. Elegimos con el botón izquierdo del mouse, apretamos control y remarcamos los porcentajes. Y nos vamos aquí a gráfico circular, que también tiene numerosas opciones. Vamos a elegir esta de tercera dimensión. En tercera dimensión y obtenemos lo siguiente. Si queremos mostrar los valores, nos vamos a elegir el diseño 2 y ya tenemos los porcentajes dentro de las tortas. Podemos darle un fondo de tal manera que nos permita ver el contenido con mayor detalle. Y ya tenemos de esta manera un gráfico de barra simple y de pastel para una sola variable. Seguidamente tenemos el gráfico de barras múltiples. Este gráfico se utiliza cuando queremos representar dos variables, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas discretas, o una cualitativa y la otra cuantitativa discreta. Y la información se dispone en frecuencias absolutas y relativas. Tenemos aquí un ejemplo donde un médico familiar realiza un informe al director de su policlínico respecto a 300 niños de la guardería Casegural atendidos por él, donde toma el sexo y la raza de los niños que acudieron
a su consultorio. Tenemos entonces una variable cualitativa politómica, la raza, y otra variable cualitativa dicotómica, el sexo. Vamos a mejorar esta tabla. Vamos a primeramente a formato de celdas, alineación, ajustar y combinar. Vamos a combinar celdas de tal manera que obtengamos el sexo masculino y el sexo femenino totalmente diferenciados. Botón derecho del mouse, formato de celdas, ajustar y combinar. Ya está. Podemos darle negritas tanto a la fila como a la columna, a los valores, y aquí podemos inclusive poner el sexo, formato de celdas, alineación, ajustar y combinar, y colocamos acá el sexo. Centramos, negritas, formato de celdas, bordes, externo, interno, aceptar. Como se puede observar, ya tenemos una tabla mucho mejor elaborada. Una tabla mucho mejor elaborada. ¿Qué nos falta? Nos faltan los totales y los porcentajes. Simplemente con el botón derecho del mouse remarcamos y a sumar. Autosuma. Botón derecho del mouse, autosuma. Nos falta calcular los porcentajes. Por tanto, nos vamos a Shift igual. Podemos calcular el porcentaje como se los había indicado anteriormente. Remarcamos con el botón izquierdo del mouse. Nos vamos a inicio en formato de número. Elegimos la opción porcentaje. Aquí también en formato de número elegimos la opción porcentaje. Y ahora sí nos vamos a Shift igual. Esta frecuencia dividido entre el total. Este total lo mantenemos constante. Puede ser poniendo el signo de pesos a ambos lados de la letra, el símbolo de pesos. Disminuimos el número de cifras significativas o de decimales a una cifra significativa. Doble clic o arrastramos hasta el final y tenemos ya al 100%. Shift igual. Esto dividido entre el total. Mantenemos el total constante. Otra alternativa es apretando F4. Y tenemos el mismo resultado. Disminuimos a una cifra significativa. Lo podemos arrastrar hasta el final y tenemos los porcentajes. Lo siguiente es calcular. Es hacer los gráficos. En este caso, para variables dicotómicas o politómicas, o variables cualitativas o cuantitativas discretas o ambas, utilizamos el gráfico de barras múltiples, o también podemos utilizar el gráfico de barras compuestas. Gráfico de barras múltiples o gráfico de barras compuestas. En este caso vamos a hacer el gráfico de barras múltiples. Para esta situación vamos a copiar esta variable, la variable raza,
Y del sexo masculino vamos a copiar solamente los porcentajes. Vamos a copiar los porcentajes. Bien, entonces habíamos dicho que para hacer un gráfico se tienen que copiar lo más destacable de la tabla. En este caso vamos a copiar el sexo masculino, solamente los porcentajes. Antes de copiar estos porcentajes tenemos que remarcar con el botón izquierdo del mouse, irnos a la opción de porcentaje. Lo mismo para el sexo femenino. Remarcamos y en inicio elegimos la opción porcentaje. Ahora sí podemos copiar el porcentaje del sexo masculino y solamente elegir la opción valores. Valores con una cifra significativa. Copiamos el porcentaje del sexo femenino, copiar y pegar solamente valores. De esta manera ya tenemos la información necesaria y podemos hacer los gráficos de barras simples o compuestas. Una cifra significativa. Insertar gráfico de barras, elegir la opción diseño 2 para mostrar los porcentajes y aquí tenemos una barra múltiple donde está la raza y los porcentajes respectivos. Podemos hacer lo mismo haciendo una gráfica de barras compuestas. Nos vamos a insertar gráfico de barras apiladas o columna apilada, el diseño 2 y mostramos así las barras con sus respectivos porcentajes. De igual manera podemos darle el título respectivo, identificar el gráfico. Nos vamos a presentación, en herramientas de gráfico nos vamos a presentación, eje, el título vertical primario, elegimos la opción girado y aquí ponemos porcentaje. Rótulo del eje horizontal primario, elegimos el título bajo el eje, donde escribimos la raza, la variable raza, y ya tenemos identificada nuestra tabla. Bien, ahora vamos a ver gráficos que nos sirven para representar variables en escala cuantitativa continua. Vamos a hablar del histograma y del polígono de frecuencias. Cuando se trata de una sola variable, como en este caso edad materna, podemos utilizar el histograma de frecuencia. Histograma de frecuencias. Cuando se trata de dos variables, de las cuales una es cuantitativa continua y la otra cualitativa, podemos hablar de el polígono de frecuencias. Vamos a primeramente desarrollar el histograma de frecuencias. Este gráfico va a consistir
en barras adyacentes y se utiliza cuando queremos representar una variable cuantitativa continua y la información se dispone en frecuencias absolutas o relativas o medidas de resumen. Vamos a completar primeramente este cuadro que representa las edades maternas en función a la distribución de recién nacidos según la edad materna. Vamos a completar este cuadro. Por defecto, primero tenemos que aclarar que por defecto estas casillas están sin formato, están en un formato general. Si nosotros queremos podemos poner en un formato de porcentaje, pero vamos a ver qué es lo que pasa con un formato general. Para calcular un porcentaje con un formato general, apretamos Shift igual la frecuencia por 100 dividido entre el total. Este total lo vamos a mantener constante apretando la tecla F4. Podemos reducir el número de cifras significativas, de decimales, a 1. Podemos hacer doble clic y tenemos todos los porcentajes. Con estos datos tranquilamente nosotros vamos a calcular el histograma de frecuencias que recalcamos es para una variable cuantitativa continua. Botón izquierdo del mouse, remarcamos, apretamos control y sin soltar control, remarcamos con el botón izquierdo del mouse los porcentajes. Seguidamente nos vamos a insertar gráficos, en este caso columnas. Ya tenemos nuestro gráfico de columnas, podemos borrar lo que no nos interesa. Podemos irnos a el diseño 2 para mostrar los porcentajes. Borramos lo que no nos interesa con del. Hacemos un clic en uno de los gráficos y como puede verse se remarcan todos. Apretamos el botón derecho del mouse, dar formato de series y aquí en el ancho del intervalo, es decir, este ancho lo vamos a reducir de tal manera que lo tengamos muy próximos, o sea, unas columnas apiladas. Le vamos a poner 0,1 y cerramos y ya tenemos acá nuestro histograma de frecuencias, que como en el anterior caso le podemos dar el título. Hacemos un clic en el recuadro y automáticamente se habilita herramientas de gráfico. Elegimos la opción presentación, rótulo de ejes, el título bajo el eje que va a ser edad materna. Seguimos acá, rótulo del eje, título del eje primario, el título girado y ponemos la opción porcentaje y tenemos ya identificado nuestro histograma de frecuencia. Seguidamente vamos a desarrollar el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias. Vamos a mejorar este cuadro. Botón derecho del mouse, formato de celdas, bordes, externo y interno. Supongamos que no tenemos calculados aquí los porcentajes. Hacemos lo mismo que arriba. Shift igual esta frecuencia por 100 dividido entre el total.
y el total lo mantenemos constante con la tecla F4. Enter. Podemos arrastrar, esperamos que aparezca esta cruz, lo arrastramos hasta el final. Lo mismo hacemos con el sexo femenino, Shift igual esta frecuencia por 100 dividido entre el total lo mantenemos constante con la tecla F4, Enter, y nuevamente lo arrastramos y ya tenemos todos los porcentajes. Seguidamente, para calcular el histograma, copiamos lo que nos interesa. Nos interesa las edades maternas, nos interesa solo el porcentaje. El porcentaje siempre vamos a copiar valores. Reducimos las cifras significativas a una cifra significativa. Podemos decir aquí masculino. Copiamos el porcentaje del sexo femenino. Valores nuevamente, reducimos las cifras significativas. Y aquí tenemos femenino. Y listo, ya tenemos nuestra tabla. Podemos ahora sí, remarcamos con el botón izquierdo del mouse. Insertar gráfico. Gráfico de línea. Podemos elegir esta línea apilada o podemos elegir esta de línea simplemente. Y entonces nos vamos a darle valores en el diseño. Aquí ya estamos viendo los porcentajes, las edades maternas y los porcentajes del sexo masculino y el sexo femenino. Masculino azul y femenino rojo. Nos dice que la tendencia, por ejemplo, es a la subida en el caso del sexo masculino entre los 35 y 39 años de edad materna. Vamos a borrar lo que no nos interesa. Ya tenemos nuestro gráfico de polígono de frecuencias que se utiliza cuando queremos representar hasta dos variables, de las cuales al menos una debe ser cuantitativa continua y la información se dispone en frecuencias absolutas o relativas o en medidas de resumen. Tenemos una variable cuantitativa continua y una variable cualitativa dicotómica que es el sexo. Podemos proceder nuevamente a identificar en presentación, rótulo del eje, título debajo del eje, edad materna. Rótulo del eje, título girado, porcentaje. De esta manera tenemos los gráficos para representar variables cuantitativas continuas. Para una sola variable, histograma de frecuencias. Para dos variables, de las cuales una es cuantitativa continua, el polígono de frecuencias. Bien, para finalizar, vamos a desarrollar el gráfico aritmético simple que es utilizado en el estudio de las series cronológicas o temporales para las curvas epidémicas. Se utiliza para representar una variable a través del tiempo. Se trabaja con una medida de resumen, en este caso puede ser una tasa de incidencia. En este ejemplo estamos con la tasa de mortalidad neonatal o mortalidad perinatal. En el país X desde 1999 hasta 1998. Aquí pueden ser semanas epidemiológicas, meses epidemiológicos, y en vez de la tasa de mortalidad podemos utilizar la tasa de letalidad, la tasa de ataque, la tasa de incidencia.
y otro tipo de tasas que querramos representar en el tiempo. Vamos a mejorar este cuadro. Inicialmente vamos a eliminar esto de arriba y aquí vamos a poner tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad perinatal. Botón derecho del mouse, formato de celdas, alineación, ajustar y combinar. Entonces, tasa de mortalidad perinatal. Jalamos hasta abajo, centramos y ya tenemos el título. Y aquí vamos a colocar los años. Lo podemos centrar, darle negritas a los títulos y a los años y ya tenemos nuestra tabla. De esta tabla vamos a generar un gráfico aritmético simple. Nos vamos a insertar gráficos. Este diseño de líneas. Insertar gráfico de líneas. Bien, para que no haya ninguna interferencia vamos a colocar los años acá. Remarcamos los datos que queremos que aparezca en el gráfico y nos vamos a insertar gráfico de líneas. Podemos elegir el diseño 2 para mostrar los valores y ya tenemos nuestro gráfico aritmético simple, que le podemos dar también el título respectivo. Nos vamos a herramientas, presentación. En el título del eje vertical le ponemos, elegimos la opción girado, en este caso sería tasa de mortalidad perinatal. Y aquí abajo vamos a poner el título debajo del eje año. Y ya tenemos completado nuestro gráfico de aritmético simple. Seguidamente vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner en práctica las medidas del resumen de variables cualitativas y cuantitativas, el cálculo de las tasas de ataque, la recodificación de variables y la elaboración de la curva epidémica, tomando como ejemplo un brote epidémico, una epidemia que se registró en la OPS, está registrada en los anales de la OPS de la OMS, que en 1998 lo tomaron como ejemplo para la vigilancia activa, la vigilancia epidemiológica activa. Entonces, este ejemplo nos dice lo siguiente: el nivel intermedio del sistema de salud de Nicaragua en el Istmo Centroamericano comprende 17 sistemas locales de atención integral que corresponden a los 15 departamentos y 2 regiones autónomas en que se divide geopolíticamente el país. A inicio de 1999 ocurrió un brote de rubiola de alcance nacional, poniéndose en operación un sistema de vigilancia activa intensificada que permitió establecer medidas oportunas para el control de la enfermedad.
En este ejercicio se describe la situación observada en León, ubicada en la región occidental del país y que comprende 10 municipios. El cuadro 3.11 contiene datos sobre los 130 casos confirmados de rubiola ocurridos en León entre la semana epidemiológica 4 y la 33 de 1999. Los cuadros 3.12, 3.12b y 3.13 presentan datos adicionales relevantes para la caracterización de la situación epidemiológica. ¿Cuáles fueron las características epidemiológicas más relevantes del brote de rubiola de León, Nicaragua, en 1999? Caracterice la epidemia. Describa las características de la epidemia según edad y sexo de los afectados. Edad y sexo de los afectados, su distribución geográfica, es decir, los municipios más afectados, y su distribución en el tiempo, es decir, nos está pidiendo la curva epidémica. Complete los cuadros 3.12a, 3.12b y 3.13. Calcule las tasas correspondientes usando los cuadros y anexos y elabore la curva epidémica. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la base de datos, es decir, el cuadro 3.11, que nos da toda la información. Esta información puede estar directamente en el SPSS o puede estar en Excel, como en este caso. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir una base de datos del SPSS vacía. Tenemos aquí la opción de aceptar o cancelar. Cuando vamos a generar una nueva base de datos, elegimos la opción cancelar. Seguidamente vemos las variables que tenemos acá: sexo, edad, municipio, fecha de inicio y semana epidemiológica. Entonces, la primera variable, en vista de variables, elegimos la primera variable, que es sexo. La otra variable, edad. La otra variable, vamos a ver, se refiere a municipio. La siguiente variable se refiere a fecha de inicio. Podemos resumirlo como fecha. Y semana epidemiológica, que lo vamos a resumir como semana. Cuando escribamos variables tienen que estar en continuo y de preferencia menos de 8 letras. Las últimas versiones del SPSS aceptan más de 8 letras. Vamos a ir primeramente colocando las etiquetas. En el caso del sexo, con mayúscula vamos a escribir sexo, luego edad, luego municipio, fecha, y aquí podemos dejarlo completo como semana epidemiológica. Si queremos observar todo lo que hemos escrito, simplemente tenemos que arrastrar en la etiqueta la flecha y tenemos la etiqueta completa. La etiqueta es la que va a aparecer en el cuadro que vayamos a generar. Ahora vamos a ir clasificando las variables. La variable sexo es una variable cualitativa dicotómica. Por tanto, en tipo de variable nosotros le vamos a colocar cadena. En SPSS, cadena es sinónimo de variable cualitativa. Elegimos la opción aceptar.
Luego tenemos la otra variable que es edad. En la variable edad, aquí aparece un pequeño recuadro y se habilita esta vista. Cuando es numérica, entonces dejamos la edad, es una variable cuantitativa numérica, la dejamos en numérica. Y en cifras significativas, aquí le vamos a decir que nos represente con 0 cifras significativas, es decir, números enteros solamente. Aceptar. En municipio es una variable cualitativa, por tanto, vamos a elegir la opción en tipo de variable cadena. Aceptar. En fecha vamos a elegir también la opción cadena. Semana epidemiológica, esta es una variable cuantitativa. La vamos a dejar en numérica, con 0 cifras significativas. Bien, entonces seguidamente, aquí en medida también vamos a ir clasificando las variables. Elegimos la variable nominal para la variable sexo, porque no es una variable ordinal, no asume un orden. En edad vamos a elegir la opción escala, que es sinónimo de variable cuantitativa. El municipio y fecha se queda con nominal, y la semana epidemiológica es también cuantitativa, por tanto la vamos a dejar en escala. Ya tenemos nuestras variables totalmente clasificadas. Lo siguiente, nos vamos nuevamente a la vista de datos y vamos a copiar la información del Excel. Tenemos de este sexo los 130 casos. Copiamos los 130 casos de rubiola. Copiar y lo vamos a pegar en nuestra base de datos. Pegar. Como se puede observar, aquí ya tenemos los 130 casos de rubiola. Lo siguiente que tenemos que hacer, nos están pidiendo en el ejercicio, tenemos que saber los casos de rubiola según un grupo de edad. Por tanto, tenemos que recodificar la variable edad. Por lo tanto, vamos a recodificar la variable edad. ¿Cuáles son las categorías que está utilizando en este caso este informe epidemiológico? Está usando grupos de intervalo de clases de igual amplitud de 5, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39 y mayores de 40. Entonces, de la misma manera nosotros vamos a recodificarlo en el SPSS. Para recodificar las variables nos vamos a previamente vamos a insertar un símbolo de mayor.
que lo voy a necesitar en el momento de recodificar la variable. Ahora sí, vámonos a recodificar variables. Nos vamos a transformar, recodificar en distintas variables. La variable que vamos a recodificar es la variable edad. Le vamos a dar un nombre nuevo, gedad. Este va a ser el nombre de nuestra nueva variable, gedad. Y en la etiqueta le podemos poner grupo etario. Seguidamente nos vamos a valores antiguos y nuevos y le vamos llenando los rangos que nosotros vamos a tomar en cuenta. De 0 a 4 le vamos a dar un valor de 1, añadir. De 5 a 9 le vamos a dar un valor 2, añadir. De 10 a 14 le vamos a asignar un valor de 3, añadir. De 15 a 19 le vamos a asignar un valor de 4, añadir. De 20 a 24 le vamos a asignar un valor de 5, añadir. De 25 a 29 le vamos a asignar un valor de 6, añadir. De 30 a 34 le vamos a añadir un valor de 7, añadir. De 35 a 39 le vamos a añadir un valor de 8, añadir. Y finalmente los valores superiores, que en este caso, para que no se repita el 39 y que tampoco se repita el 40, y tomemos en cuenta el 40, perdón, le vamos a poner mayor a 39. No estamos diciendo 39, estamos diciendo mayor a 39. Por tanto, el 39 no se va a repetir en esta categoría. Apretamos en continuar, cambiar y aceptar. Si nos vamos a la vista de variables, podemos observar en la vista de variables que se ha añadido una nueva variable, que en este caso es gedad o grupo etario, que le tenemos que dar los valores respectivos, es decir, los intervalos de clases que nosotros hemos elaborado. El 1 era de 0 a 4, añadir. El 2 era de 5 a 9, añadir. El 3 era de 10 a 14, añadir. El 4 de 15 a 19, añadir. El 5 de 20 a 24, añadir. El 6 de 25 a 29, añadir. El 7 de 30 a 34, añadir. El 8 de 35 a 39, añadir. Y finalmente el 9, y aquí vamos a copiar el símbolo, botón derecho del mouse, pegar, mayor de 39. No estamos diciendo 39, o sea que el 39 no se va a repetir. Estamos diciendo que va a tomar aquellos valores arriba de 39. No estamos diciendo igual o mayor a 39, sino solamente mayores a 39. Añadir, aceptar. Entonces ya tenemos
nuestra nueva variable ya recodificada. Ahora sí, lo siguiente que necesitamos, vamos a ver, necesitamos los casos por grupo de edad. Los casos por grupo de edad. Entonces vamos a hacer un cruce de variables. Nos vamos a nuestra base de datos. Elegimos la opción analizar estadísticos, tablas de contingencia. Analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En filas siempre vamos a colocar aquella variable que tiene más categorías. En este caso nos interesa la variable edad. En este caso ya no edad en bruto, sino gedad, lo que hemos recodificado. En filas y en columnas vamos a elegir la semana epidemiológica. Es decir, vamos a saber en este caso cuántos casos se han presentado según el grupo etario. Elegimos la opción aceptar y aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos el total de casos según el grupo etario. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a llevar al Excel. Vamos a elegir acá, lo pegamos para que no esté todo de esta manera extendido. Podemos reducirlo. Lo reducimos de la siguiente manera. Aparece, lo remarcamos, aparece esta flecha de izquierda a derecha, esta cruz. Hacemos doble clic y vamos a ver cómo se agrupa a un tamaño de cuadro estándar. ¿Qué nos interesa de aquí? Nos interesa estos valores, es decir, los casos. Copiamos los casos y lo llevamos a nuestra tabla. Siempre vamos a tratar de copiar valores. De 40 y más no han habido ningún caso, le ponemos 0. Lo siguiente que hacemos, sumamos. Nos vamos a inicio, autosuma, y aquí tenemos los 130 casos, pero ya sabemos que de 0 a 4 han habido 19 casos, de 5 a 9, 42 casos. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? La tasa de ataque. La tasa de ataque por 100.000 habitantes. Por tanto, nos vamos a Shift igual el número de casos dividido entre el total de la población de 0 a 4 años por 100.000. Enter. Entonces ya tenemos nuestra tasa de ataque, que en este caso es de 30.7. Para no estar repitiendo la misma operación cada momento, entonces simplemente lo remarcamos acá. Vemos que aparece esta flecha, esta cruz, y lo arrastramos hasta el final, hasta el grupo de 40 y más. El total lo calculamos de la misma manera. Shift igual total de casos dividido entre la población por 100.000. Enter. Y ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora nos están pidiendo calcular los casos, pero ya tanto en varones como en mujeres. En la población de varones y en la población de mujeres. Por tanto, vamos a tener que nosotros generar en nuestra base de datos un filtro. Primero podemos calcular de varones y luego de mujeres. Vámonos a nuestra base de datos. Y aquí en datos elegimos la opción seleccionar casos. Y aquí elegimos la opción si satisface la condición.
Y ahora vamos a elegir solamente los pacientes o los casos que se presentaron en el sexo primeramente masculino. Elegimos sexo, lo llevamos con esta flecha a esta vista. Seguidamente elegimos igual y entre paréntesis le vamos a poner M de masculino. Cerramos comillas, continuar y aceptar. Si nosotros nos vamos acá a ir a variables, vemos nuestra variable, ya se ha creado un filtro donde estamos tomando en cuenta solamente los pacientes del sexo masculino. Y si nos vamos a la vista de datos, vamos a ver que los del sexo femenino están tachados. Por tanto, podemos hacer lo mismo. Analizar estadísticos, tablas de contingencia. Grupo de edad, semana epidemiológica. Calculamos lo mismo, pero esta vez nos va a dar un resultado de solamente el sexo masculino. Elegimos la opción aceptar y aquí tenemos en este cuadro el grupo de edad, pero esta vez solamente tomando en cuenta el sexo masculino. Lo copiamos y lo llevamos a esta vista del Excel, pegamos y automáticamente tenemos los casos que se presentaron en el sexo masculino. Lo copiamos y lo pegamos en nuestras tablas de resultados. Siempre solamente valores. Aquí entre 35 y 39 no ha habido casos, le ponemos 0, le ponemos 0 acá. Hacemos la sumatoria respectiva. Tenemos 40 casos en los varones. Calculamos la tasa de ataque, shift igual los casos dividido entre el total, nuevamente por 100.000. Apretamos doble clic acá. Shift igual el total de casos dividido entre el total de la población por 100.000. Ya tenemos el total de casos en los varones. Hacemos lo mismo en mujeres. Vámonos a nuestra base de datos, a la vista de variables, ir a variables. Cerramos acá. Para que desaparezcan estas líneas, nos vamos nuevamente a datos, seleccionar casos, y en este caso le decimos restablecer y aceptar, restablecer y aceptar. Entonces, si nos vamos a la vista de datos, cerramos esto, vamos a ver que han desaparecido las flechas y por tanto están tomando ya el programa todos los casos. Este filtro lo podemos eliminar, apretamos del o supra. Y ahora vamos a seleccionar los pacientes, los casos del sexo femenino. Nos vamos lo mismo acá a datos, seleccionar casos. Si cumple la condición de que el sexo sea, en este caso, del sexo femenino. Elegimos igual. Buscamos las comillas. Y F es femenino. Así está en nuestra base de datos. F es femenino. Lo ponemos entre comillas, continuar, aceptar. Y nuevamente vamos a la vista de variables y vamos a ver
que se ha creado un filtro, esta vez ya del sexo femenino. Si nos vamos a la vista de datos, vamos a ver que el sexo masculino ha sido tachado y por tanto nos va a calcular solamente los casos en el sexo femenino. Nos vamos a analizar estadísticos, tablas de contingencia. Esto ya está programado, hacemos aceptar. Ya tenemos los casos del sexo femenino. Lo copiamos, lo llevamos a nuestra hoja de trabajo. Elegimos la opción pegar y ya tenemos los casos del sexo femenino. Simplemente los copiamos y los pegamos en nuestra tabla de resultado. En mujeres entonces siempre solamente valores. Entre 40 y más no han habido, 0 le ponemos acá. Hacemos la sumatoria respectiva y hacemos el cálculo de las tasas. Shift igual número de casos dividido entre el total por 100.000. Para no estar repitiendo la misma fórmula, simplemente la replicamos en todos los recuadros. Con el botón izquierdo del mouse hacemos doble clic y ya tenemos calculadas las tasas. Seguidamente nos vamos a Shift igual a el total de casos en las mujeres dividido entre la población total de mujeres por 100.000. Y ya tenemos nuestro resultado. Finalmente nos falta el número de casos según los municipios. Vámonos a nuestra base de datos, a la vista de variables. Cerramos aquí. Nos vamos a datos, seleccionar casos, restablecer y aceptar. Nuevamente a vista de variables, cerramos aquí. Nos vamos a vista de variables y vamos a ver que este filtro ya no nos sirve, lo eliminamos con supra o del y hacemos el cálculo respectivo. Esta vez analizar estadísticos, tablas de contingencia. En vez de grupo etario, nosotros vamos a elegir los municipios. Un municipio lo llevamos con esta flecha a filas y a aceptar. Entonces ya tenemos acá los municipios, lo copiamos, lo llevamos a nuestra hoja de trabajo, elegimos la opción pegar y aquí tenemos los casos en los municipios. Simplemente los copiamos y los llevamos a nuestra hoja de trabajo. Copiamos los casos en los municipios, hacemos una sumatoria del total y calculamos la tasa de ataque. Shift igual número de casos dividido entre el total de la población por 100.000. Lo replicamos y calculamos la tasa de ataque total. Shift igual total de casos según municipio dividido entre el total de la población por 100.000. Y ya tenemos todos nuestros resultados. Lo otro, lo que nos pide es elaborar la curva epidémica. Entonces, para elaborar la curva epidémica, lo que tenemos que hacer es graficar esta situación. El total de casos y según las semanas epidemiológicas, las 33 semanas epidemiológicas. Por tanto, seleccionamos las semanas epidemiológicas, apretamos control, el total de casos, nos vamos a insertar gráficos,
Podemos utilizar este gráfico de columnas y ya tenemos graficadas el gráfico de la curva epidemiológica, que le podemos ir dando valores. Si elegimos la opción 2, el diseño 2, ya nos muestran nuestra curva epidémica con los valores respectivos. Donde en la semana 16 han habido 13 casos, la mayor cantidad de casos en la semana 16, y en la semana 33 solamente un solo caso. Es decir, que a medida que han pasado las semanas epidemiológicas, ha habido un adecuado control de la epidemia. Según nuestros resultados, ¿qué podemos decir? Que la mayoría de los casos se han presentado entre las edades de 5 a 14 años, con una tasa de ataque de 79 por 100.000 habitantes y 66 por 100.000 habitantes respectivamente. Que el sexo mayormente afectado ha sido el sexo femenino, con 90 casos para una tasa de ataque de 44,7 por 100.000. Que la población mayormente afectada ha sido de León, con 88 casos para una tasa de ataque de 48,8 por 100.000 habitantes, seguido de Malpaisillo, con 13 casos para una tasa de ataque de 40,6 por 100.000. Pero como podemos ver en nuestra curva epidémica, como en base a los resultados que se han encontrado, se han realizado las acciones respectivas de prevención, control y aislamiento de los casos. Se han intensificado probablemente los programas de vacunación a susceptibles. Se ha realizado una adecuada búsqueda activa de casos y se ha ido limitando, a medida que ha pasado el tiempo, el brote. A esas conclusiones podemos llegar. Ahora, si nosotros hacemos un análisis estadístico descriptivo en base a la edad de los pacientes, podemos llegar también a ciertas conclusiones. Si nos vamos a analizar estadísticos, frecuencias, y analizamos la edad sin recodificar, y le pedimos que nos calcule en los estadísticos de cuartil, los deciles, el percentil 95, elegimos la opción añadir, la desviación típica o desviación estándar, la edad mínima, la edad máxima, la media, la mediana, la moda. Y le decimos que nos los calcule esos estadísticos descriptivos. Podemos decir lo siguiente. Aceptar. Y queremos que nos calcule también el intervalo de confianza de la media. Para eso nos vamos a analizar, comparar medias, prueba de t para una muestra, que nos los calcule para la variable edad. Elegimos la opción aceptar. ¿Qué tenemos? Tenemos que la media de la edad de la población afectada por la epidemia ha sido de 12 años. O sea, es la población más afectada por la epidemia. Pero si nosotros calculamos el intervalo de confianza de la media, podemos decir que más puntualmente, que la mayor parte de la población afectada ha estado entre los 10,7 años, o sea, entre los 11 y los 14 años de edad, con un 95% de confiabilidad. Es decir, esta población, la más afectada por la epidemia, ha estado entre los 11 y los
14 años de edad. Si nos vamos a los estadísticos descriptivos, podemos decir que el 95% de los pacientes afectados, estamos viendo el percentil 95, el 95% de la población afectada por la epidemia tenía 30 o menos años de edad, es decir, menos de 30 años. La edad mínima ha sido de 1 año y la edad máxima de 36 años, y solamente un 5% tenía más de 30 años. Entonces, desde todo punto de vista, ha sido una población afectada que tenía menos de 30 años. La moda ha sido de 4 años. Es, digamos, que la edad que más se ha repetido. Pero en realidad, desde el punto de vista estadístico, lo que nos interesa es saber cuál es la población mayormente afectada, y para esto la media y el intervalo de confianza de la media nos dice que la epidemia se dio principalmente entre las edades de 11 a 14 años. Ahora, si queremos nosotros guardar nuestros resultados, nos vamos en el SPSS, nos vamos a archivo, guardar como, y le damos un nombre. Le podemos poner, por ejemplo, rubiola, resultado 2. O resultado 1, rubiola, resultado 1. Y podemos elegir dónde queremos guardar. Puede ser en mis documentos, puede ser en una carpeta, y aquí precisamente podemos elegir dónde queremos guardar. Por defecto, especialmente en las computadoras portátiles, mejor guardarlas en mis documentos. Nos vamos a guardar, lo cerramos, y podemos también guardar nuestra base de datos. Nos vamos a la base de datos, elegimos la opción archivo, guardar como, nuevamente rubiola, datos, y guardar. De esta manera preservamos nuestra base de datos y nuestro resultado, y podemos seguir trabajando en la misma base de datos y en la misma carpeta de resultados para ir modificándolos o simplemente consolidándolos. Lo siguiente que hacemos es cerramos, elegimos la opción sí, luego no, y ya tenemos guardado nuestros resultados.